uno siempre toma su espacio, su pequeño break. Y cuando el Señor está sobre una persona, uno trata de aprovechar. Soy de los pastores que si el Señor está sobre alguien, me gusta aprovecharlo. Porque la visitación del Señor no todo el tiempo está. Hay un tiempo que Dios tiene para nosotros, que se llama el Cairo. Y cuando Dios está sobre alguien, hay que aprovecharlo. Si hay una visitación, el hermano Iner Villarreal, él es colombiano y subió en un lugar humilde y creció en el Evangelio. Y queremos hoy que el Señor siga bendiciéndonos por medio de sus labios. Y quiero que por favor él pase adelante para que él siga dejándose usar del Señor y conforme a como el Señor ponga en su corazón, que él ministre. Dios te bendiga, iglesia. Gloria a Dios. Yo creo que el mayor gozo que tenemos es poder servir a Dios. ¿Cuántos creen eso? Es un privilegio. Alguien una vez me dijo, un amigo me dijo, Schneider, es una honra servir a Dios. Y esa palabra siempre me quedó gravitando en mi mente. Él no es predicador, es un empresario, pero él me dijo, es una honra servir a Dios. Y esa palabra me marcó, porque una palabra nos marca. Amén. Una palabra cambia el curso de nuestra vida. Mire, yo me siento muy bendecido de poder conocer a los pastores, la pastora, su esposa, la pastora y su esposo. Me gusta estar aquí porque es un ministerio que ama la palabra. Y cuando tú amas la palabra, te sostendrás de pie. No, yo se lo voy a decir otra vez. Cuando tú amas la palabra, te sostendrás de pie. La Biblia dice que los milagros pasarán, pero Jesús dijo, mi palabra no pasará. Amén. La palabra sostiene el universo. La palabra. Es más, la palabra se hizo carne. Aleluya. Amén. Está fuerte que la palabra se hizo carne. Yo quiero que usted me acompañe al libro de Mateo, el capítulo 13, el versículo 13. Estaba orando a Dios, quería predicar acerca de los sueños, acerca de la unción. Y estaba orando a Dios, pero sentí que Dios me direccionó a dar esta palabra hoy. Amén. Y sé que a alguien aquí Dios lo va a bendecir de una manera muy especial. Mateo capítulo 3, versículo 13. Cuando usted lo tenga, me confirma con un amén bien fuerte. Leo a favor de ustedes en el nombre de Jesús. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan a el Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene, que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios, que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Cuántos pueden dar un aplauso a la palabra del Señor? Mire, yo quiero predicar en esta mañana bajo el tema los beneficios de honrar a la autoridad. Dígale al que le queda al lado, los beneficios de honrar a la autoridad. Como ayer toqué algo, mire, a mí me impresionó el día que leí esto y Dios me reveló esta palabra. Porque hay palabras que uno lee, pero todavía no le han sido reveladas. Pero el día que le son reveladas, la vida de uno cambia. La perspectiva que uno tenía o el concepto que uno tenía de algo es cambiado cuando la palabra es revelada a tu vida. Y me impactó esto, que Jesús no solamente era el ungido, el Mesías, el enviado, el Siloé, sino que era el propio Dios en la tierra.
Pero Dios en la tierra se somete a la autoridad de un hombre. De un hombre que cuando él lo ve, mire, Juan el Bautista era primo del maestro. Juan el Bautista era primo de Jesús. Pero Juan honró la autoridad de Jesús. Cuando uno mira a Juan el Bautista en el Jordán, Juan está bautizando y Juan ve a Jesús. Pero cuando Juan lo ve que viene, Juan podía decir: "He allí mi primo, que quita el pecado". Pero Juan no se mencionó a él como su primo. Juan dijo: "He allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo". Juan se refirió a la categoría que él tenía, porque la categoría que él tenía era del Cordero, el que venía a limpiar a la humanidad. Y Juan dijo: "He allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo". La gente de repente no vio eso. Juan tenía una fama impresionante, porque las multitudes venían a bautizarse a Juan y le preguntaron: "¿Eres tú el Mesías?". Juan dijo: "Yo no soy, él viene después de mí". A su nombre. Yo no soy el Mesías, él viene después de mí. Pero ¿qué me llamó la atención a mí? Que Jesús viene a Juan y le dice: "Bautízame". Juan le dice a Jesús: "Yo quiero que tú me bautices". Dice la Biblia que Juan se le oponía. Fue tanta la insistencia de Jesús que Juan bautiza a Jesús, porque Jesús se somete en ese momento a Juan, porque Juan era el hombre del momento, como le decía ayer. Juan era el hombre del momento, era el hombre que venía abriendo el camino. Pero no solo eso, sino que Jesús lo conocía también. Jesús conocía a Juan porque eran familia. Aún se conocieron en el vientre, a su nombre. Porque cuando María visitó a Elizabeth, la Biblia dice que las criaturas saltaron y el Espíritu de Dios llenó a Elizabeth. Desde el vientre ya había una conexión, pero Juan sabía cuál era su destino, cuál era el propósito que él tenía. Su propósito era preparar el camino a Jesús. Y Jesús, dice la Biblia, que cuando fue bautizado, los cielos se abrieron. Entendí este principio: los cielos no se te abrirán a menos que tú aprendas a honrar tu autoridad y a respetarla. No, yo se lo voy a decir otra vez. Los cielos no se te abrirán a menos que tú aprendas a honrar tu autoridad. Hay gente que está hoy caminando por el mundo, pero tiene los cielos cerrados. ¿Por qué? Porque un día se levantaron en contra de su autoridad. Jamás Dios va a bendecir a alguien que se levanta contra la autoridad, jamás. Hay gente que tiene dinero, tiene recursos, pero no tiene la bendición de Dios. El proverbista dice que la bendición de Dios enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces, si el proverbista dice que la bendición de Dios enriquece y no añade tristeza con ella, es porque hay otra bendición. Amén. Es porque hay otro tipo de bendición. Pero lo tremendo de esto es que la Biblia dice que cuando él fue bautizado, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios descender en él como paloma. Y dice la Biblia que se posó sobre él. Y yo dije: bueno, Dios, ¿qué representa esto? Y Dios me ministró esta palabra. Y es que el Señor quiere derramar de su espíritu sobre nuestras vidas, pero Dios no puede depositar su espíritu en un rebelde. No puede depositar su presencia en alguien que no entienda lo que es la autoridad. Hay gente que dice: no, es que yo me someto a Dios. Está bien, pero el que no se somete a un hombre tampoco se puede someter a Dios que no lo ve. Yo no puedo decir: no, es que yo me someto a Dios. Es que el Dios al que usted y yo servimos colocó autoridades y no habrá nada que el Dios del cielo haga en este planeta sin usar una autoridad. Ay, Dios mío, a su nombre. Oye, escuche esto: no hay nada que el cielo haga en este planeta sin usar a un hombre, sin usar una autoridad. El día que Dios quiso establecer animales, que creó los animales, creó todo,
y lo último que Dios creó fue el hombre. Pero cuando Dios creó a Adán, Dios le dio autoridad. Dios le dijo: señoría, tú eres la autoridad en este planeta. Adán era la autoridad del planeta. El hombre más rico que ha existido en toda la historia se llamó Adán, porque Adán tenía 3 ríos que pasaban oro, esmeralda, piedra preciosa, y yo me atrevo a decir que en el tercero pasaba petróleo a su nombre. Pero lo tenía todo, el hombre lo tenía todo. Pero llegó un momento donde Adán quebranta la autoridad del Dios que lo estableció ahí. Dios le dio una orden, y la orden era: puedes comer de todo lo que hay aquí, pero del fruto del árbol del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. ¿Usted sabe dónde está el problema del huerto? El problema es que la gente lleva años diciendo cuál fue el fruto. ¿Dónde se originó el problema? Hay gente que dice que era una manzana. Bueno, mucha gente tiene su concepto, pero yo creo que el problema se originó el día que Adán y Eva dejaron de honrar a la autoridad de Dios. El día que ellos violentaron lo que su autoridad les dijo, porque su autoridad era Dios. El día que ellos violentaron lo que su autoridad les dijo, perdieron su privilegio, perdieron el huerto. Hay gente que por haber quebrantado su autoridad hoy perdió su huerto, a su nombre. Hoy Dios, ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Esto se va a poner fuerte en esta mañana. Ellos perdieron su huerto. Pero escucha esto. La Biblia dice que Jesucristo vino no solamente a enseñarnos el amor del Padre, sino vino a cumplir toda la ley, a cumplir todas las escrituras. Y la Biblia dice que lo primero que ocurre en la vida de Jesús es que los cielos se abren. Dígale al que le queda al lado: si tú aprendes a honrar tu autoridad, los cielos se te abrirán. Amén. Los cielos se abrieron. Y dice la Biblia que el Espíritu de Dios descendió en él como paloma. Y yo empecé a investigar la paloma, las características de una paloma. Y es que la paloma tiene una característica muy singular. Y es que es el único ave que tiene un solo palomo. Y el día que su palomo se muere, ella muere sola, no vuelve a tener otro palomo. Tiene principio de fidelidad. En otras palabras, cuando tú honras tu autoridad, Dios estará contigo y todo lo que tú hagas prosperará. La fidelidad de Dios estará contigo. Caminarás. Caminarás viendo a Dios haciendo cosas inusuales a tu favor. Hay algo que está en la Biblia registrado acerca del centurión. El centurión tiene un criado enfermo. El criado está enfermo. Dicen los exégetas y teólogos que se cree que era alguien como que era homosexual o era un hijo del matrimonio. No se ha definido qué era. Pero el hombre le dijo a Jesús: no soy digno que entre bajo mi techo. Pero antes de este hombre decirle a Jesús eso, dice la Biblia que los discípulos y los fariseos y escribas le dicen a Jesús: Señor, este hombre es digno que entre bajo su techo, porque nos ha hecho una sinagoga, nos ha honrado como autoridades, nos ha hecho una iglesia, un lugar para adorarte a ti. Él es digno, porque cuando usted y yo somos hombres y mujeres que honramos la autoridad, nos convertimos en gente digna de que el cielo se manifieste sobre nuestra vida. Y la Biblia dice que cuando Jesús iba camino a él le dijo: no, yo no soy digno, pero yo soy un hombre bajo autoridad y lo que yo digo se cumple. Di la palabra y mi criado sanará. Jesús solo declaró una palabra. Él no tuvo que entrar a la casa del centurión y esa palabra trajo un milagro. ¿Por qué el centurión le dice a Jesús: di la palabra? Porque el que conoce la autoridad sabe el peso que tiene la palabra de una autoridad. No, yo se lo voy a decir otra vez. El que conoce la autoridad sabe el peso que tiene la palabra de una autoridad. Como le decía hace unos minutos, Dios no hará nada sin Dios usar una autoridad.
Cuando Dios quiso establecer una promesa acerca del Mesías, buscó a Abraham. Pero Abraham no pudo salir de Ur de los Caldeos hasta que su padre no se murió, porque su padre era su autoridad. Y cuando su padre murió, entonces Abraham, dice la Biblia, que empezó a ver la bendición de Dios sobre su vida. Hay gente que para que Dios haga cosas sobrenaturales en su vida, necesitan honrar su autoridad, necesitan aprender sometimiento. Y yo les estoy hablando de algo que yo he vivido, porque al principio, pastores, imagínense 14 años predicando, a los 14 años, viendo a Dios, todo el mundo me invitaba, porque cuando hay un adolescente, la gente lo quiere escuchar, todo el mundo lo quiere escuchar, la gente me invitaba. Y yo recuerdo que mi primera prédica la hice en Isaías 61, el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido. Pero ¿sabe qué pasó cuando me bajé de predicar? Ese día Dios se movió fuerte. Cuando yo me bajé de predicar, mi pastor me dijo, quedas en disciplina. A su nombre. Y yo dije, ¿pero por qué? No me dio una razón. Y la gente empezó a decirme, gloria a Dios, que tuve hermanas, mujeres de Dios, que estuvieron ese día ahí. Y que escuché su consejo. Porque hubo gente que me dijo, no, pero vete a otra iglesia. El pastor quiere estancar tu ministerio. El pastor no quiere dejarte fluir. ¿Sabes qué pasó, hermano? Durante un año, escuche esto, yo quiero que usted me escuche. Durante un año, yo estuve en mi iglesia siendo formado. Empezó el pastor a traer gente y a darnos lo que era el instituto bíblico. Y invitaba a pastores. Y los pastores venían a la iglesia, predicaban, hacían campaña y me invitaban a predicar a su iglesia. Y me dejaba salir el pastor a otra iglesia, pero en la iglesia me decía, aquí todavía no predica. Yo decía, Dios mío, ¿pero qué? ¿Qué está pasando? Pero durante ese año, después que pasó ese año, ¿sabe qué ocurrió en mi vida? Yo no me fui de la iglesia y hasta hoy estoy en la misma iglesia donde nací. Escuche, yo no me fui de la iglesia, no me dejé sonsacar. No sé si entiende la palabra sonsacar. Amén. No me dejé sonsacar de nadie. Me quedé en mi misma casa y después de un año, el premio que hizo el pastor conmigo fue que al año, eso fue en enero, me recuerdo como si fuera hoy, un 1 de enero, el primer día del año. En diciembre, el pastor me ordena como ministro. Un año, pero pasé la prueba. Usted sabe por qué hay gente que de repente su autoridad no la ha honrado, porque no pasan la prueba y se rebelan. Y cuando tú te rebelas, pierdes el privilegio. Y la gente dice, no, es que yo necesito desarrollar lo que Dios me dio. Pero es que lo que pasa es que tú no puedes desarrollar lo que Dios te dio a menos que estés en las manos de alguien. Escuche, voy más profundo. La Biblia dice que Jesús se le pierde a José y a María y se va al templo. Y dice la Biblia que durante 3 días Jesús está en el templo predicando, tiene 12 años. La Biblia dice que su madre y José lo buscaron y lo encontraron en el templo. Pero cuando lo encontraron, dice la Biblia que Jesús dijo, en los negocios de mi Padre me conviene siempre estar. ¿Sabe qué hizo María y José? Se lo llevaron, lo reprendieron, porque todavía, aunque era Dios y era el Mesías, no estaba listo todavía. Si usted lee, mire, vamos a leerlo. Yo quiero que vaya conmigo a Lucas. Lucas capítulo 2, versículo 50. Mas ellos, vamos a leer el verso 49. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que le habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto. ¿Estaba qué? ¿Estaba qué? Sujeto a ellos. Y cuando alguien está sujeto es porque está siendo entrenado, está siendo preparado. Hay gente que necesita, aunque tenga una unción y una revelación sobrenatural, necesita estar sujeto. Porque cuando está sujeto, ¿sabe qué ocurre? Cuando está sujeto, tú aprendes y tu ministerio se desarrolla. ¿Usted sabe cuánta gente hoy necesita un padre?
El problema hoy de la iglesia a nivel mundial es que se necesita un padre y hay hijos que necesitan aprender a honrar a sus padres. Hoy se ha ido la honra de nuestra iglesia a nivel mundial. Hay mucha deshonra. Cuando uno busca la palabra honra, el significado es respetar, valorar, someterse, dar lo mejor. Y es el único mandamiento que tiene promesa. Éxodo 20:13. Honra 20:12. Honra a tu padre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Es el único mandamiento que tiene promesa. Entonces, si nosotros queremos vivir mucho, tenemos que aprender a honrar a nuestra autoridad, tanto nuestros padres físicos como padres espirituales. ¿Y cómo yo violento mi autoridad? Cuando yo me levanto contra ella, cuando yo hablo mal de mi autoridad, cuando yo no temo en declarar una palabra en contra de mi autoridad. ¿Sabe cuál es el problema más grande hoy en los hogares cristianos? Hay una tasa que en este país hay mucho divorcio y de cristianos, ¿no? Pero el gran problema de los hogares cristianos es que las esposas dejan de honrar a sus esposos y violentan su autoridad. Alaba y disimula. Aleluya. Y cuando eso pasa, no puede haber bendición. Mire, hermano, una esposa puede tener todo lo que quiera, aún puede generar más ingresos que su esposo, pero ella es esposa y se tiene que someter a su autoridad, porque así lo estableció Dios. Oye, la mujer es tan seria, a su nombre. Pero cuando se honra hay bendición de Dios. Dios envía su bendición porque Dios no puede violar sus principios. Dígale que de qué lado Dios no viola sus principios. Ahora, la Biblia dice que después que los cielos se le abrieron a Jesús, la palabra de Dios declara que vino una voz de los cielos que dijo: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Porque el honrar la autoridad te dará reconocimiento en el cielo, te dará estatus en el cielo. Mira, hermano, hay gente que está en los caminos del Señor, pero el cielo no lo reconoce. ¿Usted sabe lo trágico que el día que Jesús venga, dice la Biblia que algunos le dirán, el Señor le dirá: apartado de mí, le dirán: Señor, pero en tu nombre hice esto, pero le dirá: apartado de mí, hacedores de qué. Vieron la manifestación de Dios, pero nunca el cielo los conoció. Y mi mayor anhelo no es que Dios manifieste su poder a través de mí, es que el cielo me conozca. Porque si el cielo te conoce, el infierno te respeta. A su nombre. Si el cielo te conoce, todo lo que tú pidas a Dios, Dios lo va a hacer. Pero yo creo que nuestra mayor preocupación hoy tiene que ser que el cielo nos conozca. Pero hay gente que el cielo no los conoce. Los conoce el hombre, los conocen los medios, pero el cielo no los conoce. Usted sabe lo trágico que es que alguien haga muchos milagros y de repente el día del juicio le diga: Señor, yo no te conocí. Hay una hermana que está embarazada por ahí. Yo quiero que ande esta hermana que está embarazada. Usted sabe que va a operación, ¿no? Usted sabe, es niño o niña, un niño, pero el niño está ahí. Usted sabe que está ahí, se mueve, pero no lo conoce todavía. Hasta que el niño no nazca. Hay gente que está en los caminos del Señor en la iglesia, pero nunca ha nacido. A su nombre. Y hasta que no nazca, no es conocido. Hermano, ¿sabe por qué? Con el pastor hablábamos algo. Porque hay gente que empezaron bien, pero en medio del empezar, como empezaron tan rápido, no se dejaron formar y nunca nacieron de nuevo. Y al no nacer, el cielo no los conoce. El cielo no los conoce y Dios no los conoce. Entonces el día que el Señor venga, le dirá: no les conozco, porque nunca nacieron. Siempre se movieron, pero nunca nacieron. Porque ella lo siente. Ella sabe que se mueve, pero todavía no sabe si tiene la nariz pequeña, si es ñato, a su nombre. Todavía no sabe. Amén.
porque no ha nacido. Pero cuando nace, ella sabrá sus características, sabrá qué color tiene los ojos. ¿Sabe por qué? Porque nació. Y hoy estamos carentes de nacimiento. No. Yo no sé si usted está aquí. Yo se lo voy a repetir otra vez. Estamos carentes de nacimiento. Uno ve tantas cosas que están pasando a nivel mundial, que están pasando no solamente en Estados Unidos, a nivel mundial. Hay cosas muy terribles que están pasando y no están pasando en el mundo, están pasando dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios. Yo conozco un hombre que, hermano, ha tenido como más de 5 esposas, ministra, y con ninguna se ha casado. Y así ministra. Son sus mujeres, las representan como su esposa, pero cuando tú vas a ver, no están casados. Ante la ley, no están casados. Y la gente, escucha esto, que esto es bien peligroso. La gente sabe eso y con todo eso lo invita. A la gente no le importa su condición. Le importa el don, pero no la condición en la cual él vive. Y yo no quiero que me traigas un don, yo quiero que me traigas un carácter. A su nombre. Porque el don no puede salvar a nadie. Pero cuando hay carácter, hermano, el carácter nos corrige y nos lleva a la salvación. Denle un aplauso al Señor. Dígale al que le queda al lado: el cielo dio testimonio de que Jesús era el Mesías y era el Hijo de Dios. Mire, hermano, por algo tan sencillo, el cielo dijo de él: Él es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en quien me deleito, en quien me complazco. Por eso el salmista escribe en el Salmo 34, versículos 4 y 5: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá. Salmo 37, 4, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Necesitamos deleitarnos en el Señor, aprender a deleitarnos en Él. Y le quiero soltar algo muy fuerte. Yo creo firmemente en el ministerio profético. ¿Cuánta gente cree en el ministerio profético aquí? Yo se lo voy a repetir otra vez. ¿Cuánta gente cree en el ministerio profético? Yo quiero que usted esté atento a esto que le voy a soltar. Escuche esto: el honrar la autoridad y en respetar la autoridad. Cada palabra que declara la autoridad sobre nuestra vida se nos convertirá en una profecía. Cuando tú honras tu autoridad, lo que la autoridad te declare se te convierte en una profecía. El libro de Segundo de Reyes, capítulo 4, versículo 8, dice la Biblia que Eliseo pasaba por Sunem y había una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese en su casa. Todos los días él pasaba por su casa, todos los días que él comía, pero una comida no provocaba que se soltara una palabra sobre ella. Y ella dijo: no, yo quiero honrar a este hombre. Y dice la Biblia que le preparó un aposento, le preparó un lugar, puso una cama, una silla y un candelero. El profeta de la época era la autoridad, representaban a Dios. Y la Biblia dice que la mujer le preparó un lugar. Y cuando le preparó un lugar, el profeta se quedó. Pero el profeta le dijo a Jesse: mira a ver qué necesita ella. Y Jesse fue a ver, y dice la Biblia que Jesse le pregunta a ella si necesita que hable por ella al rey. Ella dijo: no, yo habito en medio de mi pueblo. Pero Eliseo le dijo: mira qué necesita. Y Jesse le dice: ella no tiene hijo y su marido es viejo. ¿Sabe qué era lo que le estaba diciendo Jesse a Eliseo? Ella no tiene hijo y es imposible que quede embarazada, porque ya su marido no la puede embarazar. Pero yo creo que Eliseo le dijo: oye, estás equivocado, hay una autoridad aquí y ella me ha honrado. Y por honrar a Eliseo no le dijo: así dice Dios. Si uno lee el capítulo 4, el versículo 8 en adelante del libro de Segunda de Reyes, Eliseo no le dice: así dice Dios. Eliseo le dice: el año que viene, por ese tiempo, abrazarás un hijo. Ella no lo creyó,
pero por honrar a la autoridad, aunque no lo creyó, lo vio. Se le convirtió en una palabra profética. Mire, hermano, esto es delicado. Si usted quiere vivir una vida bendecida, aprenda a honrar a su autoridad. Y usted verá que en los momentos difíciles, vaya donde su autoridad y ora por mí, suelte una palabra sobre mí, a su nombre. Amén. Usted tiene que, en los momentos difíciles, porque tiene un profeta en casa. Se lo voy a repetir. Todos los días de tu vida que tú estés en esta casa, tienes un profeta en casa. ¿Sabe por qué? Porque tu autoridad, lo que te declare, se te convierte en una palabra profética. ¿Cuántos hijos hay aquí? No sé si de repente yo cuando estaba niño me escapaba y todo lo que mi mamá me decía me pasaba cuando me iba sin permiso. ¿A cuántos le pasó eso? Le pasaba, o se partía el brazo, algo le pasaba, lo correteaban, algo pasaba. ¿Por qué? Porque su madre representaba una autoridad. Entonces, cuando tu pastor te declara algo, se te convertirá en una profecía. Y Dios, yo no sé si alguien está aquí, y Dios lo hará una realidad. Esta mujer, aunque no lo creyó, por el solo hecho de honrar al profeta, se le convirtió en una profecía. Usted sabe que hay ministerios que hoy Dios está usando porque recibieron una palabra de una autoridad. ¿Usted sabía eso? Yo no puedo salir de mi casa sin que mi pastor suelte una palabra sobre mí. No me puedo ir sin que él ore por mí, sin que me bendiga. ¿Por qué? Porque cuando él ora por mí y me bendice, me envía bajo cobertura. A su nombre. Yo se lo voy a repetir otra vez. Me envía bajo cobertura. Por eso, hermano, yo estaba aquí y yo he estado y orando a Dios. Y yo sé que fue Dios que me conectó con los pastores, con la pastora y su esposo. Yo sé que fue Dios. ¿Sabe por qué? Porque siempre que tú andes bajo cobertura, habrán dificultades, pero Dios abrirá una puerta porque tú vas bajo la cobertura de tu Padre. A su nombre. Y Dios no te dejará caído, porque en los momentos más adversos el Señor lo va a hacer. Va a ser un milagro. Hoy se habla mucho del reino. Uno escucha hablando del reino, el reino. Pero hay gente que ni siquiera ha estudiado cómo opera un reino. Y si uno quiere entender lo que es el reino de Dios, tiene que estudiar cómo opera un reino. Y ese es otro mensaje, pero voy a tocar un punto. Amén. Mire, hay una cualidad de un gobierno operado por un rey o por un reino. Y es que en el reino, al reino lo eligen. Nosotros como ciudadanos que tenemos democracia, elegimos nuestros mandatarios. Gente que nos gobierne, pero en el reino no. El reino es elegido. El rey nace siendo rey. Por eso cuando vinieron los magos de Oriente o los sabios dijeron, venimos a adorar al rey que ha nacido. En un reino es diferente. En la democracia nosotros elegimos nuestro mandatario. En un reino el rey elige a sus ciudadanos a su nombre. Es muy diferente. Por eso el día que tú viniste a Cristo, la Biblia dice que nadie vino por su voluntad. El Señor lo trajo. Dios te eligió como ciudadano del reino. Has sido elegido. Pero uno de los principios del reino donde quiero llegar es que en un reino todo lo que usted le dé al rey, usted demandará el doble del rey. Por eso la Biblia dice que Dios da al 100 por 1. Porque cada vez que tú le das al rey, demanda de lo que él tiene. Entonces, cuando entendemos esto, seremos hombres y mujeres que todos los días queremos honrar a nuestra autoridad. ¿Cuánta gente quiere de repente tener la sabiduría que tienen sus pastores? ¿Cuánta gente aquí la quiere tener? Yo le voy a dar un secreto para que usted la tenga. Honre su autoridad. Mire, pastor, yo he entendido algo. No recibo ofrenda o honra de todo el mundo. ¿Sabe por qué? Porque cuando alguien me honra, si yo la honro a ella, yo demando de lo que ella tiene sobre mi vida. Por eso cuando la tsunamita honró a Eliseo, demandó de lo que Eliseo tenía, una palabra. No, usted no está aquí todavía. Yo demando de lo que esa persona tiene sobre mí. Por eso, hermano, yo me preguntaba,
Y no sé si ustedes se han preguntado, ¿por qué Dios escogió a Josué y no escogió a Gerson, que era el hijo de Moisés? ¿Por qué no fue escogido Gerson, sino que fue escogido Josué? ¿Sabe por qué? Porque Gerson siempre vio a Moisés como su padre, pero nunca lo vio como su autoridad. Y es el problema hoy. Que tú puedes ser hijo de ministro, pero si tú no honras a tu padre y como tu ministro, como tu autoridad, no puedes obtener el manto que él tiene. La iglesia se fue hoy. Yo, para tener el manto de mi padre, necesito honrarlo como mi padre y como mi autoridad. Por eso usted ve gente que de repente tienen una unción muy fuerte, pero sus hijos no han recibido el manto de ellos. Hay muchos hombres de Dios que tienen un manto fuerte en los 60. Uno mira de William Seymour, mira de Catherine Kuhlman, toda esta gente, de Evan Roberts, esta gente tuvieron familia. Dice que William Seymour tuvo hijos, pero todos los hijos se murieron y el manto de él no fue transferido a ellos. Eso es una desgracia, que lo que tú tienes no se transfiera a tu generación. ¿Pero por qué? Porque no aprendieron a honrarlos. No aprendieron a honrarlo. Y el problema es que la gente muchas veces ve al hombre de Dios como alguien que puede recibir un beneficio, pero no lo ve como un padre y como una autoridad. Y cuando tú no lo ves como un padre y una autoridad, no puedes obtener lo que él tiene. Jesse fue el único servidor de un profeta que no tuvo el manto del profeta. ¿Sabe por qué? Porque Jesse fue tras el dinero y no tras la honra. El problema hoy es que hay gente, como le decía ayer, hay gente que quiere entrar al ministerio y lo quiere entrar por el dinero y no por la honra. Y están leprosos, no tienen el manto. Porque yo necesito no solamente tener o ser bendecido, yo necesito tener el manto. Eliseo se murió ungido. Jesse no pudo ser el hombre que continuara el manto que tenía Eliseo. Porque cuando Naamán recibió el milagro, Eliseo no quiso tomar de él nada, pero Jesse fue a tomar el botín. Y allí dice la Biblia que él y toda su familia estuvieron leprosos. ¿Por qué? Porque deshonró a su autoridad. Y cuando nosotros deshonramos a nuestra autoridad, no podemos recibir beneficio de ella. No lo podemos recibir. Dios quiere bendecir nuestra vida, pero Dios jamás violará sus principios. Dios no puede violar lo que Él estableció. Yo creo que usted le dé un aplauso al Señor ahí. Usted sabe lo que pasó hablando acerca de el por qué los hijos o el hijo de Moisés no recibió el manto de Moisés. Yo miro la vida de Rubén en el libro de Génesis 49, 3 y 4. La Biblia dice que cuando Jacob empieza a bendecir a sus hijos, Jacob abre con esta declaración y empieza a decir: Rubén, principio de mi vigor. Y empieza a hablar del bien, empieza a decir que tenía dignidad, era el hombre que iba a obtener la mayor herencia del padre. Pero termina Jacob diciendo: el día que subiste a mi estrado te envileciste y ya no será más el primero. El día que tú quebrantaste y dejaste de honrarme a mí como tu padre, ese día perdiste tus privilegios. Hay gente que Dios empieza a hacer cosas grandes en él, pero se levantan contra la autoridad y ese día pierden el privilegio. Son degradados de posición. Mire, la posición que era para Rubén la ocuparon los dos hijos de José. ¿Por qué? Porque José fue el hijo que más honró a su padre. A tal punto que el padre le hizo una túnica de colores y la puso en él, porque José sabía que el honrar al Padre no solamente te dará el manto del Padre, sino que te dará la herencia de la generación. Usted no está aquí todavía. Yo quiero que le dé un aplauso al Rey. Dios mío. Y eso
es lo que hoy, quiero cerrar aquí porque quiero tomarme unos minutos para soltar todo lo que el Espíritu de Dios ha puesto en mi espíritu hoy. ¿Cuántos están aquí? Amén. ¿Cuántos lo están? Amén. ¿Cuántos dicen aleluya? Aleluya? Dios va a llevar a esta casa a cosas muy fuertes. Yo veo jóvenes aquí que Dios tiene un ministerio muy fuerte para ellos, que están empezando en este camino, están empezando a ver la gloria de Dios. Yo quería predicar sobre la unción, pero ¿sabe algo? La unción sin sometimiento se convertirá en una destrucción para tu propia vida. Necesitamos aprender de la autoridad, porque uno hay veces cree, y yo quiero decir a la gente que nos está viendo, uno hay veces cree que de repente es que quieren estancarlo a uno o que no quieren que uno prospere o no desarrolle lo que Dios le dio. Y no es eso, sino que ya la autoridad pasó por lo que usted todavía no ha pasado. Ya lo conoce, ya tiene la experiencia. Amén. Mire, mi cuñada, a ella le pasó algo. Y es que ella, pastores y los jóvenes que están aquí, yo quiero que todos los jóvenes me pongan atención a esto que voy a decir ahora. Ella se enamoró de un joven y el joven era un predicador. Fue uno de los hombres que fue parte de mi generación. Orábamos. Nosotros nos acostábamos a las 3 de la mañana. Empezamos a leer la Biblia a las 9 de la noche y eran las 3 de la mañana y estábamos leyendo Biblia, estábamos escudriñando la palabra. Un talento, un predicador nato, un predicador. Pero cuando la mamá, su madre de mi cuñada le dijo, él no es tu esposo, no es el hombre que Dios tiene para ti. Ella se rebeló. No, pero es que él es mi esposo. Yo tuve un sueño. Y escuche esto, eso fue conocido en toda la ciudad. Mi suegra se levantó, se metió por todos lados queriendo que ella dejara al varón. Ella no lo dejó y se casó a escondida. Y nada de lo que empieza en secreto. Cuando yo le hablo de secreto, le hablo de cosas ocultas. Porque hay un secreto que es de buscar a Dios, pero hay un secreto que es hacer cosas que a Dios no le agradan. Y ella en secreto lo planeó todo y se casó sin invitar a su familia, sin que su madre supiera que se había casado. Fue un escándalo para la gente porque su madre es pastora. Y la gente dijo, pero ¿cómo la pastora no vino? Y la gente empezó a murmurar, pero nadie sabía que ella no había invitado a su familia, que lo había hecho en secreto, porque tenía dos o tres profetas que le decían, no, este es el hombre de Dios para ti. Dios dice que, oye, escuche algo, si a ti te dan una palabra profética que va en contra de los principios bíblicos, no la creas. ¿Por qué? Porque Dios no va a violar los principios. Dios no te va a decir que te rebeles contra nadie, porque el que se rebeló en el cielo fue Satanás, y Dios no apoya la rebeldía. A su nombre sea la gloria. Jamás Dios te va a decir que te va a prosperar cuando tú estás viviendo una vida desordenada. Jamás Dios te va a decir que está contigo cuando tú de repente estás pecando, estás fornicando, estás adulterando. Dios no puede decirte que te va a prosperar hasta que no te arrepientas. Lo más que Dios va a decir es arrepiéntete para poder manifestar sobre ti mi gloria. Decían, cásate, se casó. Hermano, no duró 2 años el matrimonio. Tuvo un hijo con él, tiene 2 hijos, y escuche esto, tiene 2 hijos, y él hoy tiene otra pareja, y con esa otra pareja, escuche esto, con esa otra pareja tiene 2 hijos más. ¿Cuántos años han pasado? 10 años, y todavía está sola, una mujer joven, pero por no someterse y no honrar a su autoridad, le trajo maldición. Hoy está llorando porque no obedeció a la autoridad de sus padres. Y hoy eso pasa a menudo, que como joven está en la fiebre y la gente no escucha el consejo. Le puedes decir y no escucha. Va para adelante. Y le están dando consejos, pero después que hace su voluntad, vienen las consecuencias. Si tu padre
tu madre te está dando un consejo, escúchalo. Porque cuando tú honres a tu autoridad, aunque la autoridad de repente tú veas que sea injusta, pero la Biblia dice que el Dios que nos llamó es justo. Porque uno muchas veces cree que la autoridad es injusta y no es que sea injusta. Es que cuando mi autoridad no hace lo que yo quiero, yo creo que es injusta. No me entienden. No es que no te entiendan, es que uno tiene que someterse a su nombre. Yo creo que las canas no están de adorno. Amén. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? Quiero ir cerrando con esto. Escuche, quiero ir cerrando con esto. La Biblia dice que Juan dijo esto acerca de Jesús cuando mandó a preguntar si era él el Mesías. Juan dijo, es necesario que yo mengüe para que él crezca. ¿Sabe por qué? Porque lo que hace que nosotros crezcamos es nuestra autoridad. La autoridad hace que usted crezca, aunque uno no lo vea en el momento. Pero llegará el día donde usted dirá, Señor, gracias porque me plantaste en ese lugar, porque en ese lugar tú me formaste. En ese lugar, Señor, aunque lloré, pero fui formado. Si usted está en esta casa, Dios lo está formando y va a cumplir su propósito en tu vida. Yo he creído esto, que hay 3 cosas que uno no escoge. La primera, nadie escogió aquí el país que nació. ¿Quién escogió el país que nació? Nadie. Si tú eres dominicano, Dios quiso que nacieras en Dominicana. Yo nací en Colombia y quería nacer en Europa. Su nombre. Pero nadie escoge donde nace. Lo segundo es que nadie escoge el padre y la madre que le tocó. Si Dios te hizo nacer en esa familia, es porque en esa familia Dios te va a levantar y te va a usar. Lo tercero es que nadie escoge al pastor que le tocó. Dios te escogió al hombre de Dios. Usted no está aquí. La gente está como medio seria. Pero yo le quiero decir, hermano, cuando uno entiende esto, cuando uno entiende estos principios, usted va a caminar bajo cielos abiertos. Hay gente que está orando, Señor, abre los cielos. Pero los cielos se abrirán cuando yo cumplo principios. Allí los cielos se me abrirán. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios en su vida? Aprenda a honrar su autoridad y usted va a ver a Dios manifestándose sobre tu vida, obrando sobre ti. Y si hay alguien que te está motivando a que tú te alejes del lugar donde Dios te puso, no te conviene. Yo no puedo andar con alguien que siempre quiere que yo no esté en el lugar donde Dios me puso. No me edifica. Porque yo tengo que entender que donde Dios me plantó seré útil. Amén. Yo tengo que entender eso. ¿Sabe cuánta gente me ha dicho a mí, oye, Ney, pero tú por qué estás todavía en esa iglesia? Vete para otro lugar. Yo digo, no. Dios me plantó aquí. Y aquí Dios me ha bendecido, he visto la gloria de Dios. Y el día que yo salgo porque el pastor me envíe a establecer una iglesia. A su nombre, o me vaya para otro país. A su nombre. Jesús nos enseñó principio de honra a la autoridad. Si Él siendo Dios nos enseñó ese principio. Juan no tuvo una unción sobrenatural. Juan el Bautista no hizo ningún milagro. Juan el Bautista no fue un hombre que manifestó a Dios de una manera sobrenatural. Juan el Bautista, como lo dice el sobrenombre que le pusieron, bautizaba. Era el que bautizaba, pero el maestro se sometió a él. El problema es que Dios no violenta lo que Él estableció. Y nada, escuche bien esto, nada sucederá en este planeta sin que un hombre sea usado. Escuche esto, ni Dios ni el diablo pueden ingerir en este planeta o habitar en este planeta sin que un hombre le preste su vida. El día que Jesús iba a Dios a traerlo y a manifestarlo, Dios buscó a María.
buscó a María. Pero usted sabía que María no es la que aparece como en la genealogía del Mesías, no es María, es José. Porque la autoridad era José, la autoridad no era María. Amén. Y José no fue el padre biológico de Jesús, pero el que aparece en la historia es José. Y el que se le dio la responsabilidad de cuidar al Mesías fue a José. El que se le dio el encargo de alimentarlo durante toda su vida hasta que llegara a los 30 años fue a José. Y el que entró a la historia fue José. ¿Sabe por qué? Porque era la autoridad de la casa. Yo no sé si alguien está aquí, pero al Dios al que usted y yo servimos se mueve con la autoridad. Y hay un problema, pastor, no sé, de pronto acá no pasa. Pero hay gente que se levanta y dice, no, pastor, es que se debe hacer esto y esto. Pero la Biblia dice que el aceite desciende sobre la cabeza de Aarón. ¿Sobre quién desciende? Y después baja hasta dónde. Y después hasta dónde. Todo el cuerpo. Porque lo primero es que la unción desciende sobre la cabeza, después sobre sus hijos y después sobre el cuerpo. Amén. Y si nosotros, por mucho que Dios lo use, necesita respetar la visión de la casa. Porque una división es cuando hay dos visiones. Y yo tengo que alinearme a la visión de la casa. Porque hay veces la gente, no, aquí yo tengo una visión, no. Yo tengo que alinearme a la visión de la casa. Amén. Y cuando yo me alineo a la visión de la casa, voy a caminar bien. Termino. No sé cómo usted esté hoy, pero le puedo decir, por el Espíritu de Dios, es tiempo de empezar a poner en práctica la honra a la autoridad. Es tiempo de empezar a bendecir nuestra autoridad. Usted sabe que hay mucha gente que está bajo maldición, aunque sea cristiano. Porque hay veces la gente se reúne en su casa y empieza a hablar mal del hombre de Dios y empiezan a murmurar y todo eso trae maldición. Ay, Dios mío. La gente está medio seria y da un aplauso al Señor. Eso pasa, hermano. Eso pasa. De repente acá no ha pasado eso, pero yo estuve en un lugar donde la gente oraba para que Dios matara al pastor. No, usted se ríe, pero es serio lo que le estoy hablando. Porque hay gente que quiere tomar la posición del hombre de Dios. Pero tranquilo, tu turno va a llegar. A su nombre. Lo que hizo que Juan fue decir, él es el hombre del momento, él es el hombre que está en turno y yo tengo que respetar la unción que este hombre tiene, porque mi tiempo va a llegar. Y el que reconoció a Jesús como el Mesías, como el Cordero, el primero que lo declaró fue Juan, a su nombre. El primero que lo promocionó fue Juan. ¿Sabe qué es lo lindo? Que de repente usted pueda ver a su padre espiritual decir, mira, yo tengo un buen predicador. Ay, Dios mío. Uno como que se siente gigante. Cuando uno ve que su padre espiritual dice, mira, yo tengo un evangelista, tengo un profeta en la casa y yo te lo tiro donde tú quieras. A su nombre. Cuando uno ve a su padre decir eso, uno no dice, Dios mío, gracias. Pero uno tiene que siempre honrar su autoridad, hermano. Y nunca levantarse. Nunca te levantes en contra de tu autoridad, porque Dios no va a aprobar eso. Dios no lo va a aprobar. En mi iglesia pasó, mi pastor trajo un sobrino a la iglesia. Hermano, yo lo vi, nadie me contó. Y después de un año dividió la iglesia. Se fue la gente que más diezmaba. Y yo escuché a mi pastor hacer esta oración. Dijo, Señor, tú me trajiste a esta ciudad. Demuestra que yo soy tu siervo. Esa oración. Hermano, al mes, el pastor que había ido a la iglesia le dio una trombosis y se le dobló la boca. El señor que se fue, que era el tesorero, le vino un problema al corazón. Lo tuvieron que operar de corazón abierto. Y en el hospital, ya muriendo, mandó a llamar al pastor a pedirle perdón. Y en toda la ciudad la gente se dio cuenta.
Porque escuche esto, cuando un hombre levanta un clamor, un hombre que Dios ha llamado, el cielo lo escucha. Porque el cielo reconoce autoridades. Su nombre. El cielo reconoce autoridades. Él fue, habló con el pastor, le pidió perdón. Todavía se le ve la secuela de cómo le quedó la boca. Una evidencia de que Dios no aprueba eso. Hay gente que de repente usted lo ve, dice, no, que yo estoy bendecido. Pero hay gente que se fue, que siempre querrá estar aquí de nuevo, sino que le da pena volver. Aleluya. Le da pena volver, pero hay gente que quiere volver a casa, pero no sabe cómo volver. Yo no necesito, dígale que le caiga, no necesito irme de casa, porque en casa tengo un padre. Amén. El hijo pródigo tuvo que reconocer que tenía un padre y necesitaba del padre. Él dijo, me levantaré y iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Y cómo pecó contra su padre? Cuando le pidió su herencia y la malgastó toda. ¿Usted sabe cuánta gente ha tomado su herencia? Porque tomar la herencia no solamente es físico. Hay gente que Dios le dio un ministerio muy grande, pero se fue. Se llevó la herencia. Y después que se fue al mundo, malgastó su herencia. Y hoy todavía están en el mundo malgastando la herencia. Lo han perdido todo. Pero necesitan volver en sí para que la herencia les sea devuelta. Aleluya. Póngase de pie en esta mañana. Levante su mano al cielo. Yo quiero que usted levante su mano al cielo. El Espíritu de Dios está aquí.